Hola, ¿qué tal? Como veis todavía está un poco oscuro. Si estás escuchando esto en YouTube en diferido o lo estás viendo en Twitch, ha amanecido un día un poco complicado, nublado, con mucha niebla aquí en Alcoy. Pero bueno, como sabes, los domingos tenemos aquí una cita en la que charlamos sobre las batallitas del copywriter, sobre aventuras que hayan podido pasar. Y hoy te quiero contar algo, porque hace unos días, no me acuerdo de quién fue, lo siento, me preguntó que cómo fue la primera vez que me puse delante de una cámara para YouTube. Porque me comentó que le gustaba cómo comunicaba. Y yo le dije, bueno, pero esto es práctica, ¿no? Y esa persona me dijo que ella nunca iba a ser capaz de hacerlo. Y la verdad es que es todo práctica. Y ya que los domingos es un día mucho más tranquilo, quería aprovecharlo aquí contigo para comentar este detalle y que lo puedas saber también, ¿no? Y que si te quieres lanzar a grabar un podcast, grabar un vídeo para YouTube o emitir en Twitch, pues que sepas que todo es práctica. Así que nada, estás viendo Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que aprendan. Los domingos es la edición en directo que hacemos a través de Twitch, en la que, bueno, pues son batallitas, historias, etcétera. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Mira, la primera vez que grabé un vídeo para YouTube era el año 2015, si no me equivoco. Yo estaba en mi primer trabajo como copywriter, de hecho, así que debió de ser 2015. Y durante ese tiempo, bueno, pues había trabajado con muchos emprendedores y con muchas personas que estaban viendo en YouTube pues una oportunidad para intentar llegar a nuevos clientes. Además de todo esto, también es cierto que durante mucho tiempo yo me lo había estado planteando, porque yo tenía un blog de literatura y nada, tenía gente cercana que había empezado a hacer un canal de YouTube, estaba contenta con el resultado y a mí me daba mucha vergüenza, mucho palo, etcétera. De hecho, recuerdo que fui a un evento una vez de literatura y allí me encontré a una buena amiga y ella tenía un canal de YouTube y empezó a grabar y a grabar. Y yo como que me acercaba a la cámara, quería salir, y en algún momento como que incluso se me encendió la bombilla y yo quería como convencerla de que me dejara participar en el canal, ¿no? Que fuéramos los dos, que quedáramos para grabar, porque pensaba que siendo dos iba a ser más fácil. Mi mayor miedo no era tanto aparecer delante de una cámara, sino el qué dirán las personas de alrededor, el qué pensarán la gente, mis amigos, mi familia, mis compañeros de clase, etcétera. De hecho, recuerdo que antes de abrirme el canal, cuando yo llegué a la carrera, que yo estudié Derecho y Administración de Empresas, una persona se me acercó el primero, el segundo día, y me dijo, hola, tú tienes un blog de literatura, ¿verdad? Y le dije, sí, tengo un blog de literatura. Y me acuerdo de que me quedé como súper parado pensando, no sé si me lo pregunta de verdad porque le parece interesante, si me lo pregunta porque piensa que es una auténtica mierda, si se quiere reír de mí o qué, ¿no? Y con el canal de YouTube me pasaba algo muy parecido, que yo no sabía si la gente lo iba a ver como algo bueno, si se iban a reír, y etcétera, porque pues yo creo que siempre pasa algo, y es que cuando empezamos a crear contenidos en internet, es irremediable que la gente de nuestro alrededor se lo tome a broma, se cachondee. Salvo que alguien esté dentro de este mundo, y a lo mejor hoy en día menos, pero los amigos somos muy cabrones, ¿no? Entre nosotros. Y quieras que no, pues hay risas, hay bromas, etcétera. Yo tuve la suerte de que en mi grupo de amigos había habido una persona que antes ya se había abierto su canal de YouTube. Él se dedicaba a hacer cosas de FIFA, de videojuegos. Y bueno, quieras que no, él también me animó bastante a dar el paso, porque pensé, si él ha podido y se lo están respetando, pues seguramente a mí también. Más o menos la verdad es que luego a la gente le da bastante más igual, pero tú tienes ese miedo. De hecho, yo recuerdo en las prácticas que hice en el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma, donde estuve acompañando a otros emprendedores en temas de comunicación, etcétera, hace ya muchos años, que yo no quería decir que tenía un canal de YouTube, pero por algún motivo, un día tuvimos que hacer unos términos y condiciones de algo parecido a YouTube y una de las personas que estaba ahí lo sabía. Yo no tenía ni idea de que lo sabía y nada, lo comentó y se estuvo viendo y la verdad es que muy bien, muy guay, fue algo divertido y que luego te das cuenta de que la gente valora lo que haces, ¿no? Que no siempre se piensa que son tonterías. Pero bueno, lo que te quiero contar es que al final me atreví a salir delante de la cámara. Recuerdo que, evidentemente, por aquel entonces no tenía ninguna cámara como esta decente, ¿no? Y lo hice con el teléfono móvil, que era un iPhone
5 o un iPhone 5S de la época, un iPhone 6 si me apuras, que yo lo que hacía era poner una pila de libros, ¿vale? Y apoyaba el móvil encima. Además apoyaba sin verme, me grababa con la cámara buena, con la cámara delantera. Y claro, yo tenía que casi rezar para que no se me cortara la cabeza ni nada. De hecho, muchos vídeos tuve que descartarlos al principio porque el encuadre estaba fatal, salía hasta las cejas o cosas parecidas y no tenía ningún sentido hacerlo así. Como te puedes imaginar, el audio también era regular, todo era bastante regular. Me acuerdo de que el primer vídeo fue horrible. Empecé algo así como, hola, bienvenido una vez más al canal. Y dije, bueno, o bienvenido una vez más o bienvenido de primeras, porque es el primer vídeo. Me temblaba la voz, me temblaban las manos. Fue un auténtico desastre. Lo mires por donde lo mires. Era algo deleznable. Evidentemente no se puede encontrar ya en ningún sitio, pero era algo completamente horrible, de verdad. Wow, es que fue muy regular. Bueno, pero poco a poco, evidentemente fue mejorando, seguí grabando y en un principio me propuse grabar 2 vídeos a la semana. Como te cuento, por aquel entonces era literatura. Sin embargo, yo siempre que me he metido a un hobby me he tenido que meter a muerte. No sé lo de voy a tomarme las cosas con calma. Esas son cosas que a mí no me acaban de convencer. Y pasé pronto a grabar 2, a grabar 3 o incluso alguno más. Y quieras que no, poco a poco comencé a tener soltura, me gustó mucho lo que hacía, me gustaba editar vídeos. Y empecé a hacer cambios, ¿no? Invertí en un ordenador más bueno para poder editar, invertí en una cámara y un trípode, después invertí en un micrófono y poco a poco empecé a tener esos dispositivos que de alguna manera quería para hacer el mejor trabajo posible. Y bueno, pues ese fue como el comienzo del viaje, todo lo que me ha traído hoy hasta aquí, que me ayuda a estar delante de un micrófono tranquilo, disfrutando, sin pensarlo mucho y pasándomelo bien, ¿no? Que yo creo que es muy importante. De hecho, a mí por aquel entonces me costaba muchísimo hablar en público. Era una persona, y sigo siendo una persona muy tímida, con gente en directo, y me costaba mucho hablar, compartir, etcétera. Pero toda esta experiencia me ayudó a mejorar en este sentido. Primero porque me ayudó a tener más tablas a la hora de hablar, a expandir la voz, ¿no? A proyectar la voz a una sala, como en la universidad cuando tenía que hablar. Es cierto que por dentro estaba igual de nervioso, pero de alguna manera por fuera a la hora de hablar ya no lo parecía tanto. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a hablar, a repetir, a expresarme. Y eso me ayudó mucho. Recuerdo que antes hablaba como para el cuello de la camisa, que es como empezamos todos a hablar cuando tenemos un canal, un podcast o lo que sea. Y después me atreví a proyectar la voz. Podía estar más o menos nervioso, más o menos contento, pero la proyectaba. Y eso hacía ya que las sensaciones fueran mucho mejores. Y todo eso fue gracias a esa experiencia. El canal de YouTube duró menos de 4 años, unos 3 y pico. Llegó a tener unos 15.000 seguidores, lo cual para mí me pareció una auténtica locura hablando de literatura y hablando además de literatura clásica, mainstream, no mainstream, etcétera. Y bueno, yo creo que es uno de esos proyectos preciosos que he tenido la suerte de que me ha hecho venir hasta aquí y que al final derivó en mi profesión hoy en día, que es ser copywriter, donde los contenidos tienen una función muy importante. De hecho, la empresa donde trabajé yo antes de estar aquí, que he trabajado como copy, cuando había que grabar algún vídeo, algún contenido audiovisual, siempre me tocaba a mí hacerlo, básicamente porque se ven que tenía tablas, soltura, etcétera. Que yo no soy el mejor comunicador que existe, pero por lo menos sé cómo hacerlo, sé estar tranquilo, tener aplomo delante de la cámara, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Así que bueno, eso es todo lo que te quería contar en esta anécdota. Sé que esta semana han quedado el copy emprende y las batallitas un poquito más cortas, pero bueno, son cosas que pasan. Lo que no quiero es llenarte de paja y que no tenga ningún sentido escucharlo. Prefiero que todo tenga el tiempo que tenga que durar. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar al otro lado. Has estado viendo Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Y si te ha gustado, ya sabes, deja un me gusta en iVoox y en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Si lo has visto en directo en Twitch y todavía no lo estás, sígueme para no perderte ningún episodio en directo, que emitimos casi todos los días. Y nos vemos muy pronto en Copymelo. Hasta pronto.